Dinámica. Las 12:58. Si buscas una emisora con programación para edificar a la familia, sintoniza Dinámica, única, refrescante y edificante. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Te invitamos a caminar desde este momento por la ruta del Evangelio. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección, que tus palabras sean mi mapa cuando viajo. Reflexiones para tu vida, éxitos musicales y doctrina bíblica hallarás por La Ruta del Evangelio. Conducido por nuestro hermano Carlos Javier Rondón. Padre eterno, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, seguimos ante tu presencia, para que sea usted, Señor, el que nos siga guiando por esta ruta del Evangelio, no solamente a los que vamos a conducir este programa el día de hoy, sino a todos aquellos quienes van a disfrutar, Señor, de todo lo que vayamos a hacer en tu nombre. Así te lo pedimos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan. Dios les continúe bendiciendo, y cuando es la 1:02 de la tarde, es tiempo de transitar por la ruta del Evangelio a través de Dinámica 1490 AM, la señal del mensaje diferente. Sean todos bienvenidos y reciban un cordial saludo de parte del doctor Manuel Felipe García, quien se encuentra en la dirección general de la estación. Desde los controles técnicos y musicalización nos acompaña nuestro hermano Joser Díaz, y es un privilegio tener ante los micrófonos como moderadores a nuestra hermana Marilú de Rondón y Gonzalo Martínez, quien les habla su hermano y amigo Carlos Javier Rondón, encargado de la producción y la conducción de este programa como todos los días miércoles, desde la 1 hasta las 2 de la tarde. Este programa se escucha en todos los países del mundo a través de la web por la www.radiodinámica.com.be. El día de hoy, por la ruta del Evangelio, estaremos escuchando 3 hermosos temas musicales en el segmento Alaba a Dios, a cargo de nuestro hermano Gonzalo Martínez, que nos comentará sobre la carrera artística del cantante de música cristiana Estanislao Marino. Y a cargo de la voz de Jesús tenemos a nuestra hermana Marilú de Rondón, quien les comentará sobre el éxito académico en tu carrera educativa. Y en nuestro acostumbrado segmento de teología sistemática, dictado por su servidor Carlos Javier Rondón, estudiaremos todo lo concerniente al tema conociendo los atributos naturales de Dios. Solo hay una ruta, un camino, una escalera al cielo, y es el Evangelio del Reino, el cual se resume en un solo nombre, que es sobre todo nombre, que se nombre en este siglo y en el venidero.
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Ahora son las 1:05 de la tarde y es momento de preparar nuestros corazones para escuchar un tema musical en nuestro segmento Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Éxitos y artistas cristianos que glorifican al Señor en Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Buenas tardes a todos los adoradores de nuestro Dios, les habla Gonzalo Martínez. Hoy estaremos conociendo un poco sobre la trayectoria del cantante de música cristiana Estanislao Marino. Estanislao Marino nace el 25 de febrero de 1951 en Amanteur, municipio de Calabria, en Italia. Su familia era pobre, su padre se fue a Venezuela y a los pocos años se mudó el resto de su familia. Llegó a Venezuela a los 7 años de edad, vivió en Caracas por 5 años y después se mudaron a La Victoria, estado Aragua. Comenzó a estudiar a la edad de 12 años. Terminó sus estudios a los 18 y ya no quiso seguir porque le gustaba la música. Siempre buscaba la forma de aprender los instrumentos, algunos los tomaba prestados y otros los hacía de forma artesanal. Un día forma con unos amigos el grupo Los Cazadores. Se desempeña como cantante, compositor y bajista. Un día visitó a su cuñada que era cristiana, ella le empezó a predicar y Marino le comentó su situación. Ella le dijo: muchacho, Dios te está llamando, y lo invita a una cruzada con Gille Ávila. Sintiendo un gran deseo de conocer al evangelista, fue al hotel donde él se hospedaba. Un día al final de la campaña aceptó a Jesucristo en su corazón y cuando se recogía el diezmo oyó unas palabras que le decían: no hiciste nada, esto es solo una religión más que pide dinero. Se fue desalentado y triste a su casa y llegando le dice a su esposa que recibió a Cristo. ¿Por qué no me llevaste?, fue su respuesta. Este tema que vamos a escuchar a continuación se titula Por el camino del Evangelio, del disco La Gran Tribulación, en la voz de Estanislao Marino. Espero que sea de gran bendición para todas las personas en estos tiempos. Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Señor, donde quiera que voy diré que soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal. Porque en tu mano voy, la 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 la, aleluya.
porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está. Lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. La 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 la. Por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando. Al poco tiempo su esposa también recibe a Cristo. Marino permaneció con el grupo Los Cazadores mientras esperaba que Dios le diera una salida. Tenía problemas entre la música secular y Dios, pero llegó a la iglesia lleno de emociones y deseos de trabajar. En la iglesia le daban oportunidad de dar sus peticiones de música en la parte baja del púlpito, pero al poco tiempo varios hermanos le sugirieron que no cantara hasta que se bautizara, a lo que él accedió. Esto es Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Ahora vamos a prestar atención a lo que Dios nos quiere hablar a través de la voz de Jesús. Con mucha reflexión para tu vida, escuchas la voz de Jesús por la ruta del Evangelio. Dios bendiga a todos los que escuchan la voz de Jesús. Les habla Mariludo Rondón. Les quiero hablar sobre el éxito académico en tu carrera educativa. Al estudiar no llega de manera natural. El estudio hay que cultivarlo mediante la práctica. En este día la voz de Jesús te presenta algunas estrategias para lograr el éxito académico en tu carrera educativa. Es importante organizarse muy bien desde el inicio para evitar futuros contratiempos que podrían ocasionar grandes dificultades. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones, los cuales sin lugar a duda le permitirán lograr el éxito académico en este año escolar 2013-2014. Número 1. Mantén un lugar fijo así como una mesa de trabajo para realizar todas las tareas y asignaciones escolares con una correcta iluminación, preferiblemente con luz blanca o luz del día. En tu lugar de estudio procura evitar la televisión, la música y los ruidos al estudiar. Número 2. Planifica tu tiempo de estudio de modo que repases la mayoría de las materias con tiempo. Te recomiendo una lectura general de los temas a diario. Debes comenzar por lo más sencillo, luego lo que se te hace más difícil, para terminar con lo que más te gusta. Número 3. Realiza los trabajos poco a poco y con buen tiempo. Así aprenderás más y no sentirás la presión. Realiza pequeños descansos entre una materia y otra. Así no se mezclará todo y tampoco se agotará tu cuerpo y mente. Número 4. Es bueno consultar libros, diccionarios o al profesor cuando algo no te está quedando claro. Número 5. Repasa todos los días que no tengas exámenes o evaluaciones y un día antes debes preparar todo el material para las lecciones tomando en cuenta que nada se te debe quedar en casa. Cuando te encuentres en el aula de clases también es necesario considerar las siguientes sugerencias que te ayudarán a aprovechar las lecciones de tu profesor o docente. Número 1. Es importante estar atento a cada explicación antes de escribir o tomar notas. Eso te facilitará el estudio, en especial si te sientas
adelante o cerca del profesor. Sigue con detalle las explicaciones orales de tu profesor. Es muy valioso. Así podrás preguntar al instante en forma oportuna cualquier duda que tengas. Número 2. Participa en clase en todos los trabajos y ejercicios que el docente proponga, pues la práctica hace de ti un buen alumno. Número 3. Una de las recomendaciones que considero muy importante es la siguiente. Nunca inviertas el tiempo de estudios en las plazas, centros comerciales o en otras actividades que no sean referentes a tus estudios, pues Dios nos enseña a través de la Biblia que todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Y el tiempo de estudios debe ser respetado si quieres tener éxito académico en tu carrera educativa en este año escolar. Hagamos una pausa en la voz de Jesús para estudiar doctrina bíblica en nuestro segmento Teología Sistemática por la Ruta del Evangelio. La doctrina bíblica se estudia en Teología Sistemática por la Ruta del Evangelio. Dios bendiga a todos los que estudian Teología Sistemática por la Ruta del Evangelio. Les habla nuevamente su hermano y amigo Carlos Javier Rondón. Hoy estudiaremos lo concerniente al tema conociendo los atributos naturales de Dios. Es difícil, o más bien imposible, definir o describir a Dios. No, no lo es. Una de las maneras o mejores maneras de entender cómo es Dios es estudiar sus cualidades o características. Son conocidos como atributos. Los atributos de Dios son de dos clases: atributos naturales, o lo que también podemos llamar incomunicables o intransferibles, y atributos morales o atributos comunicables o transferibles. Vamos a estudiar algunos de los atributos naturales de Dios. Estos atributos naturales son los que le pertenecen en su existencia como espíritu racional e infinito. Infinito quiere decir que no tiene fin y tampoco tiene límites, y para ello he invitado a nuestro hermano pastor Rafael Contreras para que podamos compartir este tema tan importante como es conociendo los atributos de Dios. Y en esta primera oportunidad vamos a hablar acerca de ese Dios eterno y ese Dios inmutable. Dios eterno no tuvo ni principio ni tendrá fin. Así nos los enseña la Biblia en Génesis capítulo 21, el versículo 33, así como también Deuteronomio capítulo 33, versículo 27, el cual dice: el eterno Dios es tu refugio acá abajo los brazos eternos. Dios no fue creado, sino Él es creador. Entonces esto es completamente independiente a la parte de la creación. Dios no tuvo que ser creado, más bien todas las cosas fueron creadas por Él. Tiene vida y existencia en sí mismo, conforme a lo que nos enseña Juan capítulo 5 versículo 26, cuando dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él es el gran yo soy, tal como nos lo expresa Éxodo 3, capítulo 3, versículos 13 y 14. Los hombres tienen un principio, pero pueden recibir vida eterna si aceptan el plan de Dios para salvarle. Quiero invitar a nuestro hermano pastor a que nos hable algo acerca de la inmutabilidad de Dios. Este Dios que no cambia, este Dios que no tiene transferencia de ninguna u otra forma. Nuestro Dios es inmutable. También quiero que exprese acerca de la infinitud de Dios
y de su omnipresencia. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias, hermano Carlos. De lo infinito que es el Señor, Él está en todas partes. Una consecuencia de esto es que no podemos escondernos de Él. Su presencia lo llena todo. David escribió: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asería tu diestra. En Salmo 139, 7 al 10. Dios en su naturaleza también es un ser espiritual. Esto es, Él no es materia, Él es espíritu. Amén, gloria al Señor. Gracias damos a Dios por sus atributos naturales que pertenecen exclusivamente a Él. Dios también es inmutable. Esto quiere decir de que Él no cambia en su naturaleza, ni en su carácter, ni en sus propósitos. Siendo Dios perfecto, Dios no puede cambiar para mejorarse o para empeorarse. Esto sí lo puede hacer el ser humano, el hombre. El hombre tiende a ser cambiante, tanto en su carácter, en su temperamento, en sus planes, en sus ideas y en sus proyectos. Pero Dios en este aspecto es inmutable. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Expresa de la manera siguiente: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y en Santiago, en el capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta inmutabilidad que le da al creyente en Cristo la seguridad de saber que Dios no va a cambiar en sus pensamientos en cuanto a la salvación. Es decir, Dios planificó esta salvación desde el principio en la creación, y aún en los tiempos en que nos encontramos se mantiene intacto ese plan. Por lo tanto, eso nos da a nosotros una confianza de que Él no va a cambiar. Estas promesas se encuentran en la Biblia y nosotros las hemos escuchado, basándose en pasajes como Génesis capítulo 6 o en Jonás capítulo 3 versículo 10, donde dice que Dios se arrepintió. Algunos piensan que Dios sí cambia, pero en estos casos Dios no cambió su naturaleza, no cambió su carácter ni sus propósitos. Solamente cambió su modo de tratar con ciertos hombres, porque ellos modificaron su modo de creer y de vivir. Siempre Dios juzga a los incrédulos y siempre es misericordioso con los que se arrepienten. Y cuando es la 1:24 de la tarde, hagamos una pausa en teología sistemática y vamos a cumplir con unos compromisos comerciales de la estación, y al regreso escucharemos un tema musical en nuestro segmento Alaba a Dios y por la ruta del Evangelio. Dinámica, la señal que marca la diferencia para tu vida. En el reloj profético de Dios, las horas marchan vertiginosamente dando cumplimientos cada vez más relevantes y apuntando hacia el más trascendental evento transformador de la humanidad, la segunda venida de Cristo. La hora dinámica. La una.
y 25 minutos. Dinámica 1490 AM. 24 horas sembrando valores éticos, morales y espirituales en nuestra sociedad. Desde la parroquia La Pastora, zona metropolitana de la Gran Caracas, transmite Radio Dinámica 1490 en amplitud modulada. La señal de mensaje diferente. Éxitos y artistas cristianos que glorifican al Señor en Alaba a Dios por La Ruta del Evangelio. Como su situación económica era mala, Estanislao Marino integraba dos grupos al mismo tiempo, uno de nombre Marino y el Pequeño Grupo, y el otro Los Cazadores. Desesperado va a la iglesia a hablar con el pastor, a contarle sus problemas y a orar. Esta fue una época de tristezas, desconsuelo, angustia y preocupación. Debía mucho dinero y no hallaba a nadie que le ayudara. En ocasión iba a las discotecas para cantar, pero se desviaba e iba a la iglesia. Sus oraciones eran: líbrame, Señor, de las deudas. Luego cambió su oración a: dame fuerza, Señor. Y poco a poco fue pagando sus compromisos. De vez en cuando le lanzaban ofertas para cantar en fiestas seculares, pero las rechazaba. Al poco tiempo Marino formó un grupo musical con dos muchachos y les enseñó a tocar el bajo y la batería. Con esfuerzo compró instrumentos, empezaron a moverse en las iglesias y a tocar seguido, pero pronto surgieron discordias en el grupo. Los integrantes eran muy inconstantes y a veces se les veía a Marino solo bajando y subiendo instrumentos. Un día estaba en la casa tocando la guitarra y recibe una gran bendición de parte del Señor. Compone la canción La Gran Tribulación y al poco tiempo otra más. Así surgió el disco del mismo nombre. En esta oportunidad vamos a escuchar este tema musical titulado La Gran Tribulación del disco del mismo nombre en la voz de Estanislao Marino, y lo escuchas por La Ruta del Evangelio. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino,
su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Terminado el disco, a la iglesia no le gustó y muy pocos lo apoyaron. La esposa de Marino era disciplinada, mucho porque se cortaba el pelo y vestía la misma ropa. En casa tenían ocasionalmente peleas y discordias. Un integrante del grupo dijo a Marino sobre el disco La Gran Tribulación que el estilo musical era muy diferente al que se escuchaba en la iglesia y le advirtió: puedes perder el testimonio con esta música. Algunas canciones tenían un mensaje muy fuerte. Esto es Alaba a Dios. Sigamos con mucho más de La Voz de Jesús por la ruta del Evangelio. Con mucha reflexión para tu vida, escuchas La Voz de Jesús por la ruta del Evangelio. Estás escuchando La Voz de Jesús por la ruta del Evangelio. Y continuamos con nuestro tema de hoy, el éxito académico en tu carrera educativa. Para lograr el éxito académico en tu carrera educativa, deben esforzarse para sacar una carrera a corto, mediano o largo plazo en la universidad. Privarte de fines de semana libres durante varios años de tu vida. Y todo ello para obtener sabiduría humana. Proverbios capítulo 2, versículo 4 dice: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Para buscar la sabiduría del Señor se debe de poner el mismo esfuerzo que ponían los buscadores de plata o el oro. Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5 dice: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar adentro tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia,
Si inclinares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lo mismo que para entrar a la universidad hacen falta unos requisitos y años de estudio. También hacen falta unos requisitos para adquirir la sabiduría de la palabra de Dios. Veamos. Mateo capítulo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que se debe escuchar atentamente. Juan capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Es por ello que se debe obedecer con humildad. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Se debe pedir con sinceridad. Para obtener sabiduría hay que disciplinarse primero. No comenzar un día con muchas ganas y a la semana siguiente se nos olvide. Recordemos, el estudiante se abstiene. Cuanto más debe hacerlo la persona que trata de agradar a Dios, siendo hacedora de su palabra. Dios desea que todo ser humano venga a su conocimiento y sea salvo. Para ello hace falta leer la Biblia. Muchas personas que tienen títulos y doctorados, muchas personas dicen creer en Dios, pero no todas tienen una base bíblica. Por el contrario, las personas que se basan en la Biblia abandonan el pecado y no pecan a sabiendas. Desean agradar a Dios y permanecer en su presencia. Proverbios capítulo 2 versículos 7 al 9 dice: que Dios provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Esto fue La Voz de Jesús. Sigamos con Teología Sistemática por La Ruta del Evangelio. Les habló Marilu de Rondón. Buenas tardes. La doctrina bíblica se estudia en Teología Sistemática por La Ruta del Evangelio. Seguimos con mucho más de teología sistemática y el tema conociendo los atributos naturales de Dios. Y como bien expresaba nuestro hermano pastor Rafael Contreras, Dios es omnipresente. Esto significa que está presente en todas partes y al mismo tiempo, tal como lo confirma Jeremías capítulo 23 en sus versículos 23 y 24 y Salmos capítulo 139 desde el verso 7 hasta el verso 10, en donde nuestro hermano pastor lo bien recitó, el cual demuestra lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Algunos se preguntan, ¿dónde está Dios? El hecho de que no se ve con los ojos no quiere decir de que no está. Podemos contestar esta pregunta de esta forma: muéstrame un lugar donde no está Dios. Esa sí sería una respuesta muy clara. Para el creyente, la omnipotencia de Dios es un consuelo, porque sabe que Dios está con él donde quiera que el creyente se encuentre. Para el incrédulo es una advertencia, porque no se puede escapar ni huir de Dios. Otro aspecto acerca de los atributos naturales de Dios que queremos comentar en esta tarde es su omnisciencia. Vamos a permitir que sea nuestro hermano pastor Rafael Contreras quien nos traiga algo acerca de este atributo tan importante y que queremos conocer en este día. Sí.
El atributo natural de Dios, su omnisciencia, significa que su inteligencia es infinita, que Él lo sabe todo, que en su conocimiento todas las cosas están eternamente presentes y bien claras. Para nuestra mente finita, aún capta la noción de este atributo, nos quedamos anonadados o maravillados. Somos tan pequeños en todo y en comparación con el maravilloso Dios de la Biblia, Dios de la vida, el Dios del universo. El salmista David lo expresa así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. En Salmo 139, 6. Así es, y Dios es omnipotente, tal como nos los expresa Éxodo en su capítulo 6, en el versículo 2 y 3. Ese es otro de los atributos naturales de Dios. En otras palabras, Dios es todopoderoso, omnipotente, y tiene el poder de hacer cualquier cosa que concuerde con su naturaleza. Algo que nosotros debemos entender, que lo único que para Dios es imposible es mentir. Y por cuanto para Dios es imposible mentir, una de las cosas que Dios en su poder no puede hacer es cometer pecado. Pero Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que concuerde conforme a su naturaleza. Dios creó el universo y ahora lo controla por su poder. Todo está sujeto a Él, tal como nos lo reseña en Mateo capítulo 19, en su versículo 16, y también en Jeremías 32, 17, que dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra, y con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Dios usa este poder para salvar a los pecadores eternamente. Qué consuelo es saber que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Así lo expresa el Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, verso 27 al 29, el cual dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mis manos. Y en este mismo Juan, el versículo 19 dice: mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hagamos una pausa en Teología Sistemática y vamos a escuchar un tema musical en nuestro segmento Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Éxitos y artistas cristianos que glorifican al Señor en Alaba a Dios por la ruta del Evangelio. Marino tuvo que contraer otras deudas para poder sacar su disco La Gran Tribulación. Incluso se dice que no tenía cómo pagar las copias, pero Dios le tenía reservadas grandes bendiciones. La oportunidad para Marino se presentó durante una campaña celebrada en Caracas, de la cual no dispongo de mayores datos hasta ahora. Marino cantó La Gran Tribulación y la bendición cayó en ese sitio. Surgieron comentarios malsanos en esa misma ocasión de que Marino estaba haciéndose millonario con la venta de sus cassettes. También se menciona que un conocido cantante venezolano se acercó a él y le dijo: varón, pon las canciones por radio, canta tus canciones, mírame a mí, yo no era nadie. Acepté a Cristo y el Señor me abrió las puertas del mundo. Marino le dijo: gracias por todo, pero yo no pienso ir al mundo otra vez. El Señor me sacó de allí y no pienso regresar. A partir de esa campaña, Marino se dio a conocer por todo el país, pero tuvo problemas con la iglesia gracias a gente cristiana, por llamarlo de esta manera. Un día tuvo que marcharse de allí, sin embargo, con el paso del tiempo su ministerio se reconoció más. Volvió a su iglesia y esta vez fue recibido con honores. Un día en una campaña una señora le profetiza: has escogido el mejor camino,
Tus canciones se oirán en todas partes y será de gran bendición al pueblo. Se cumplió la profecía sobre Marino. Dios le recompensó a su tiempo. Vamos a escuchar una composición musical que lleva por nombre Gracias Cristo, en la voz de Estanislao Marino y por la ruta del Evangelio. Gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo, gracias Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya. Llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Gracias Cristo. Thank you, Jesus. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Alguien afirmó que los beneficios de los 3 primeros discos de Marino no le pertenecieron, ya que tuvo que ceder los derechos para poder grabar. No he podido confirmar esta información. En el año 1990 grabó junto al cantante Benjamín Rivera. En los últimos años ha venido desarrollando su ministerio en Puerto Rico y en Estados Unidos. Actualmente Marino es pastor en este último país. Sus hijos también han realizado grabaciones. Esto ha sido la carrera artística del cantante de música cristiana Estanislao Marino en el segmento Alaba a Dios. Les habló su hermano Gonzalo Martínez. Continuemos con mucho más de teología sistemática y por la ruta del Evangelio. La doctrina bíblica se estudia en teología sistemática por la ruta del Evangelio.
Continuamos con mucho más de teología sistemática y el tema conociendo los atributos naturales de Dios. Les habla nuevamente su hermano y amigo Carlos Javier Rondón. Les pregunto, ¿conoce usted a Dios? Hay un solo Dios compuesto de 3 personas. Cada uno de los 3 tienen los atributos de Dios y puede llamarse Dios. Primer libro de Juan dice, capítulo 5, verso 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Si conoces a Cristo como su Salvador, pues conoces al Dios verdadero. Ahora bien, cada uno de ellos ejecuta sus obras de Dios. En la creación, solamente Dios puede crear y participan los 3 de la Trinidad. Dios el Padre es creador. Génesis capítulo 1 lo confirma y Génesis capítulo 2 versículo 4 lo secunda. Y dice de la manera siguiente: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora bien, el Hijo también es creador, pues así lo reseña el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, verso 1 al 3, y en Hebreos capítulo 1, versículo 2, que dice: pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Y el Espíritu Santo también es creador, pues Salmo capítulo 104 en su versículo 30 dice: pero envías tu Espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. La salvación también es parte de Dios. Dios es el único que puede proporcionar salvación a la humanidad. Solamente Dios salva. Dios el Padre amó al mundo y envió a su Salvador, tal como lo dicen en primer libro de Juan, capítulo 4, verso 14. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo y fue provisto por él. Queremos que comprendamos un poco más acerca de estos atributos naturales de Dios. Pastor, ¿qué otro detalle nos puedes hablar acerca de este tema? Sí, hermano Carlos. Hay diversidad y el oficio de cada uno de las personas, de los dioses, del Dios de la Trinidad. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, los versículos del 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí vemos que el Espíritu es el que nos da los dones espirituales. Y el 5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ese ministerio es servicio. El Señor Jesucristo vino y nació aquí en este mundo para servirnos. Y también el versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces Dios es el que opera, el que hace las cosas. Entonces vemos, si podemos entenderlo de una manera, Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza. O sea, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos compuestos a imagen de alma, cuerpo y espíritu. Alma se refiere a Dios, cuerpo se refiere a Jesucristo, que se encarnó, y el Espíritu que Dios nos dio para que nos comunicamos por medio del Espíritu Santo con Dios. Seguimos alabando al Señor y en este nuestro tema de conociendo los atributos de Dios. Y cuando es la 1:54 de la tarde, gracias le damos a Dios por este nuevo programa transmitido y reciban ustedes los agradecimientos por la sintonía prestada de parte del doctor Manuel Felipe García, quien se encuentra en la dirección general de la estación.
Desde los controles técnicos y musicalización nos acompañó nuestro hermano Yoser Díaz. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Yoser Díaz. Y fue un privilegio haber estado ante los micrófonos como moderadores nuestra hermana Marilú de Rondón, Gonzalo Martínez y quien les habla su hermano y amigo Carlos Javier Rondón. Un agradecimiento a nuestro hermano pastor Rafael Contreras de la Iglesia Bautista Betel para que el Señor le continúe bendiciendo. Les habló su hermano y amigo Carlos Javier Rondón, encargado de la producción y conducción de este programa. Será hasta el próximo miércoles, en que nos encontraremos a la 1 de la tarde hasta las 2 y para transitar por la ruta del Evangelio. Que el Señor les continúe bendiciendo y que el Señor siga haciendo de ustedes una vida sana, una vida llena de muchas bendiciones del Señor. Por la ruta del Evangelio les transmitió en Dinámica 1490. Reflexiones para tu vida, éxitos musicales y doctrina bíblica hallarás por La Ruta del Evangelio. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar, no separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy quiero seguir tu dirección, que tu palabra sea mi mapa cuando viajo. Ha sido todo por hoy en tu programa Por la Ruta del Evangelio, conducido por nuestro hermano Carlos Javier Rondón. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga.